Pero bueno. Ok. Vamos a repasar un poco de lo que es el range. Y más que nada, el range nos va a servir casi exclusivamente para hacer ciclos for. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo llamo a range de algo, si yo corro esto, en realidad lo que me da el range es, me da un objeto del tipo range nada más, y yo no, como que no puedo hacer nada con eso solito, ¿no? ¿Ves? Me dice, bueno, es un range del 0 al 10. Eh, o sea que nosotros siempre, casi siempre vamos a utilizar el range junto con un ciclo for. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el range es darte una especie de secuencia. Sí se acuerdan lo que es la secuencia, ¿no? Una secuencia sería, bueno, creo que aquí lo puse, ¿no? No. Una secuencia es una estructura de datos que adentro los elementos tienen un orden, tienen un índice, como por ejemplo las listas, no sé si se acuerdan, pero las Sí, listas, sí. exacto, entonces las listas, una lista o una cadena o una tupla, todas esas son secuencias, y el range es muy parecido a una secuencia, nada más que te va dando los valores mientras vos se lo vas pidiendo, digamos. Por eso sirve tan bien con el for, porque en el for yo le voy a ir pidiendo uno por uno. En este caso, por ejemplo, este range es un range del 0 al 4, digamos. ¿Por qué? Porque el valor ese nunca lo toma, nunca lo incluye, digamos. Entonces esto va a ser como una secuencia del 0 al 4. Y le va a ir dando cada uno de los valores, lo va a ir tomando i. En este caso i, yo puedo poner el nombre que quiera acá, acuérdense. Por eso acá en la definición del for, yo le pongo el nombre. ¿Por qué? Porque estos son simplemente una variable, digamos, donde cada valor se lo va tomando, digamos. Entonces, volviendo al range, cada iteración, cada repetición, que normalmente se le llama iteración, y va a ir tomando uno de los valores que le dé range. ¿Mm? Entonces, bueno, esto ya está, cuando lo corro es eso nada más, yo lo imprimo allí, eh, y digamos, esa sería cuando yo quiero sí o sí que se corra 5 veces, bueno, yo hago esto, hago un range y vuelvo al ejemplo que hice la primera vez cuando hicimos el repetir n veces. Esto va a mostrar 5 veces hola. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo único que yo hice adentro fue mostrar hola. Y esto va a repetir 5 veces. ¿Mm? Entonces para eso me sirven los range. Eh, y bueno, como le explicaba acá, puede tener o solo un parámetro, digamos, y cuando yo le pongo un parámetro sería el número con el que finaliza. Si uno si se van a la documentación, no sé si lo voy a poder encontrar así tan fácil, pero a ver, sí, creo que sí, a ver. Si se van a la documentación del range, van a ver que le llama stop, o sea, stop, aunque lo ponga en español igual va a ser stop. ¿Por qué? Porque lo que representaría en ese caso sería el final, digamos, de la secuencia. Si yo pongo uno solo, va a ser el final. Y me va a ser la secuencia del 0 hasta 1 menos lo que yo le diga. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo 2, porque también le puedo poner 2 y 3 también, pero veamos el de 2. Si le pongo dos parámetros, el primero ahora va a ser el inicio de la secuencia y el último va a seguir siendo el final, pero no inclusivo, como dijimos. Entonces, un range de 5 a 10 va a ser en realidad una secuencia de 5 a 9. ¿Mm? Creo que estaba el ejemplito acá. ¿Ves? Si inicio con algo, eh,
Empieza aquí y termina en 1 menos lo que diga ahí. Y después, si yo le pongo 3 parámetros, el primero va a seguir siendo lo que era acá, o sea, el comienzo. El segundo va a ser el final, no inclusivo, como dijimos. Y el último va a ser el paso, que se le llama paso. ¿Qué quiere decir? Sería, digamos, la cantidad de números que van a ir avanzando por cada iteración. Entonces, si yo le pongo, y que si yo no lo pongo, como aquí, o como aquí no está puesto, el paso siempre es 1, ¿no? Si no lo ponemos, siempre va por defecto, toma el valor 1, entonces son secuencias que va de 1 en 1, ¿no? Pero si yo le pongo Sería algo, como la escala. claro, algo así, normalmente lo van a ver como paso, o en inglés step sería, eh, y que debe estar acá también, ¿ves? Eh, si yo pongo 2, entonces uno es el comienzo y el otro es el final. Y si pongo 3, el último es el paso, digamos. Y también lo van a ver con ese nombre como paso en otros lenguajes, digamos. En Pascal o en C o en cualquiera de esos. Entonces, como les decía, si yo le pongo un tercero, va a ser el paso. Y si yo, por ejemplo, pongo esto, va a ir sumando de 2 en 2 en vez de 1. Y ahí está el ejemplo. 0, 2, 4, 6, 8. ¿Por qué? Porque va de 2 en 2. Si yo no lo ponía esto, va hasta el 9. Pero si yo lo pongo, eh, teóricamente sería también hasta el 9, porque es uno menos que el que yo pongo acá. Pero como voy de 2 en 2, este se termina en 8, porque el siguiente ya sería 10 y se pasa. Así que eso también tenganlo en cuenta. ¿Mm? Y yo podría hacer también un range. Esto sería el último. Uno lo puede hacer tan complejo como quiera, ¿no? Pero si yo pongo un paso negativo, va a ir de atrás para adelante, o sea, le va a restar 2 en vez de sumarle 2. Entonces, si yo uso un paso negativo, eh, el final siempre tiene que ser menor que el comienzo, ¿no? Entonces, en este caso yo empiezo en 5 y termino en 0. ¿Mm? O si le pongo 1, menos 1, esto me va a mostrar. Y fíjense que el último siempre es no inclusivo, nunca llega hasta el 0, no importa si va para atrás o para adelante. ¿Mm? Entonces puedo hacer cualquier tipo de secuencia, ¿no? De números. ¿Mm? Eh, para algunas de las cosas para las que sirve mucho hacer este tipo de secuencia es para usarla dentro de los índices de otras secuencias. Si se acuerdan, no sé, o no sé si yo lo mostré o no, pero yo les decía que las listas, eh, como yo les decía, o pongamos otra cosa, eh, tienen un índice, ¿no? Entonces, si yo digo lista subíndice 3, por ejemplo, me va a mostrar el que está en la cuarta posición, digamos, 1, 2, 3, 4 acá, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaba en 0, ¿no? 0, 1, 2, 3. Entonces, para eso me sirve, este, si yo quiero hacer algo más complejo, digamos, yo puedo decir for i in range, y dentro de range yo puedo poner, eh, por ejemplo, y esto no sé si lo vi, pero yo se los puse acá, una de las funciones que pueden usar es esta len, que lo único que hace es me devuelve la cantidad de elementos que tiene un contenedor, que podría ser una lista, o podría ser un conjunto, o una cadena, o lo que sea. Eh, entonces yo le digo, bueno, quiero ir desde 0 hasta la cantidad de elementos que tenga la lista, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que esto tiene eh, tiene 5 elementos, ¿no es cierto? O sea que esto iría de 0 a 4. Si yo corriera esto, me va a mostrar 4 veces, ¿no? Y para mostrar nada más, lo podría correr. Quiero decir, 5 veces, me va a mostrar 5 veces, pero de 0 a 4. Si yo muestro el i,
sería de 0 a 4, ¿no? Porque son 5, esto me va a devolver 5, y es como que acá hubieron 5, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve la i esta? Bueno, me sirve para mostrar, para ir tomando, yo puedo ir tomando cualquiera de los elementos, o todos los elementos que yo quiera, de la lista. Entonces, bueno, y esto funciona. Ahora, así como está, tomando todos y cada uno, bueno, es como que me dio al vicio, porque si ustedes se fijaron aquí, yo les dije que el for no hace falta ir poniéndole el índice de cada cosa, porque funciona, el for puede funcionar con una lista, como este ejemplo. En este ejemplo yo directamente no uso range, yo directamente pongo la lista ahí, y yo ya sé que voy a ir tomando cada elemento. Entonces aquí yo podría hacer in lista print L, y va a ser exactamente lo mismo, ¿eh? Como que se repite ahí y ahí. O sea, yo esto sería complicarme, digamos. Pero ¿qué pasa? El range lo que me permite es hacer un poco distintas las cosas. Por ejemplo, yo le digo desde 0 hasta el tamaño, pero le digo de 2 en 2. Entonces ahí sí es distinto. Voy a tomar el primero, y después voy a poner el tercero, y después el último. Y esto no lo puedo hacer así de la otra forma. Bueno, buena pregunta. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, primero y principal, el paso, ¿no es cierto? Paso 1, lo hacemos primero con índice, para que veas. Entonces, si yo voy a ir en negativo, voy a tener que ir, y veamos cómo sería esto, ¿no? Ya lo voy a hacer acá abajo. Este sería el 0, la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, ¿no? El índice sería. Entonces lo que yo quiero es ir desde 4 hasta 0. Entonces, bueno, le voy a poner el mayor valor, que sería el tamaño, digamos, acá. Pero ojo, que esto len me va a dar, ¿cuánto me iba a dar? No sería menos 5, fíjate. Yo quiero ir desde 4 hasta 0. Entonces, en mi primer valor tiene que ser 4. Y tiene que ser sí o sí 4 para este ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo yo hago para sacar ese valor? Yo no puedo poner 4 acá directamente, o sea, podría, pero si esta lista cambia en algún momento, bueno, no me sirve más. Yo tengo que poner como tenía ahí, usar len de lista. ¿Por qué? Porque eso siempre me va a dar el tamaño de la lista. Pero este len a mí me va a dar 5, porque el len no te da la posición, sino te da la cantidad. Entonces esto me va a dar 5, o sea que yo debería hacer len menos 1 siempre, porque eso serían las posiciones, digamos. Eso me va a dar 4 siempre, o me va a dar el último elemento siempre. Y luego, quiero llegar hasta 0, ¿verdad? Yo quiero llegar hasta el último, porque voy a ir para atrás. Pero ¿qué pasa? Dijimos que este era no inclusivo, o sea que tengo que darle uno menos inclusive para que llegue hasta mostrar el último. Entonces yo ahí ya estaría, digamos. Si yo muestro esto, me lo da de atrás para adelante, ¿ves? 47, 4 y así. Como que hay que pensarlo un poquito más. Hay que pensar un poquito más. Pero bueno, en realidad hay formas más simples, sobre todo cuando es una lista. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta función que se llama reversed, me los da directamente al revés. Yo le tengo que pasar la lista como parámetro, y ahora ln va a ser cada uno de los elementos, pero va a empezar de atrás para adelante. Si vos te venís a la definición esta, te dice, retorna un iterador reverso, una secuencia. Bueno, esto es un poco técnico, ¿no? Pero lo que hace es devolvértelo uno por uno, pero de atrás para adelante. Y eso también funcionaría.
Mira, si yo esto lo borro un segundito. Funciona, ¿no? Y es como mucho más legible, más simple, ¿no? Como que se entiende mejor. ¿Mm? Voy a tomar todos los elementos de la lista, pero al revés. ¿Eh? Por lo menos yo lo veo más legible a esto. Que esto, len de lista -1, hasta -1, con paso -1. ¿Mm? Pero sepan que se puede, digamos. A mí esto me sirve si yo, por ejemplo, haría -2, por ejemplo. Eso sí no lo puedo hacer acá. Va, no sé si se puede. Sé que hay un sorted que creo que sirve para eso. No sé si se puede con reverse, pero hacen cosas distintas. Este directamente te devuelve una lista, así que no es lo mismo. Si yo quiero hacer algo como esto, lo voy a tener que hacer así, sí o sí. Y ahí sí me da algo distinto. Me va salteando de dos en dos. Pero bueno, como para que sepan esas cosas. Eh, Otra cosa, no me acuerdo si yo les conté que las cadenas, esto porque se me olvida por ahí, que las cadenas se pueden concatenar. ¿Eso lo vimos? No sé si lo vimos, pero ayer con la otra clase me di cuenta que no les había dicho eso. ¿Qué quiere decir concatenar? Quiere decir que yo las pego, digamos, pongo primero una y luego la otra y formo una nueva cadena. ¿No? Y lo que tiene Python es que yo puedo utilizar el símbolo más para concatenar cadenas. ¿Mm? Fíjense que lo que normalmente uno usaría el más para sumar números, ¿no? Pero en Python, si yo utilizo el símbolo más con cadenas, las concatena. Aquí le voy a poner un espacio para que no quede pegado. Y fíjense que las pegó, ¿no? Esta variable resultante es las dos cadenas pegadas. Fíjense, si yo no le pongo el espacio ese, me queda pegadita, ¿no? Están pegadas ahí. Y fíjense esto también. Por ejemplo, yo voy a concatenar la cadena 1 con otra cadena que es un espacio en blanco, y luego con la otra. Fíjense que funciona, ¿eh? Acá está el espacio que concatené. Y bueno, puedo concatenar todas las cadenas que yo quiera. ¿Mm? Con el símbolo más. Eso se puede hacer, yo no me acordaba si se lo había dicho. Y otra cosa, por ejemplo, tengo una tupla, tengo otra tupla, eh, también las puedo sumar. ¿Qué creen que hace esto? Es como que también lo va a concatenar. En realidad lo que hace es crear una nueva tupla con todos los elementos de las dos, en el orden que yo los puse, ¿no? Creo que es así. A ver, si lo doy vuelta, va a ser al revés, digamos. Es primero esta tupla y luego la otra. Y con listas creo que también se puede. No me acuerdo bien. Directamente voy a mostrar. Porque esto se puede hacer así también. Así no creo una nueva variable. Y veamos qué pasa. Las unió. ¿Mm? En el orden que yo les dije. Si yo pongo primero el 2 y después la 1, va a ser igual que la tupla. Va a poner primero uno y después el otro. ¿Mm? Para que sepan estas cosas, que les puede servir o no. Profe, con una cadena también. Esto, Ah, sí, ahí estaba. Sí, sí. sí, sí, sí. Claro, con las cadenas se puede. Con el más. ¿Sí? Y aquí se llamaría concatenar, y aquí no sé si tiene un nombre, pero sería unir, digamos.
unir dos tuplas. ¿Mm? Y nada, no sé si con ustedes... eh, eh, for range. Creo que estaba en el tutorial. Pero bueno, yo no sé si se los dije de pasada o no, pero las cadenas y las tuplas, y sobre todo las cadenas y las listas, tienen todas esas funciones, ¿no? Que nos sirven para hacer cosas. Fíjense por ejemplo. Este sí lo vimos, ¿no es cierto? Append hacía que yo le agregue un elemento al final de la lista. Eh, por ejemplo, esta lista. Si yo hago lista 1.append y le pongo, qué sé yo, 7, y después muestro, van a ver que va a decir 1, 2, 3 y 7. ¿Por qué le acabo de agregar eso? Eso no me acuerdo si lo vimos con ustedes o no. Pero sepan que hay un montón de... Y fíjense cómo lo llamo, ¿no? O sea, agarro este objeto que es una lista, yo sé que es una lista, y yo le pongo punto. Fíjense que ahí me aparecen un montón, que serían todas estas que están acá. Append, extend, insert, remove. Cada uno hace una cosa distinta, ¿no? Esto lo pueden leer, aquí está en castellano, ¿eh? Te dice qué es lo que hace cada uno. Append agrega un ítem al final. Extend. En extend, fíjense que es parecido a lo que hicimos con el más. Y eso les quería mostrar. Por ejemplo, yo digo lista 1.extend y le paso a la lista 2. ¿Qué pasa si le digo que la... ¿Qué quiere decir esto? Que a la lista 1 le voy a extender la lista 2. Y le agregó, ¿viste? Es parecido al más, nada más que cuando yo hago... yo la sumo, cuando yo la sumo, a ver, voy a dar. Cuando yo la sumo es como que creo una nueva lista y recién yo lo mostraba nada más, pero en este caso se lo estoy asignando a lista 3. ¿Mm? Entonces la lista 1 se mantiene como está y la lista 2 se mantiene como está. Pero si yo hago lista 1.extend y le paso la lista 2, ahí le estoy efectivamente agregando la lista a la 1. Entonces la 1 ahí va a cambiar. ¿Mm? Si yo no tengo esto, y no muestro esto tampoco, después de yo hacer el extend, la lista 1 ahora cambió. Ahora es esto. ¿Mm? Para que sepan también eso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las listas son mutables. Eso sí lo vimos, ¿no? De mutabilidad e inmutabilidad. Quiere decir que yo lo puedo cambiar. A esto le voy agregando todo eso. ¿Mm? En cambio aquí yo estoy asignando a un nuevo objeto, digamos, le estoy asignando algo. En este caso, una lista. Una suma de listas. ¿Qué otra cosa? Si tienen alguna otra consulta sobre lo anterior. Ciclo while. El ciclo while es exactamente igual al de pseudocódigo. Lo que no sé si vimos es, y está en la teoría del módulo 2, que son los operadores lógicos, ¿no? No sé si se acuerdan que dentro del if y dentro del while nosotros vamos a tener que poner una condición lógica. Y esa condición lógica puede ser bastante compleja porque yo puedo ir concatenando las condiciones, ¿no? Si
Yo tengo A igual a 1, B igual a 10, qué sé yo. Yo puedo preguntar si A es mayor que 0 y puedo usar este operador para concatenar las condiciones estas, las que son operaciones lógicas. Si yo hago B menor que, qué sé yo, 20, entonces esto es un poco más, un poquitito más complejo que solo poner 1, ¿no? Yo puedo ir y lo puedo hacer tan grande como yo quiera, y acá puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir poniendo distintas condiciones lógicas y las voy uniendo. Yo la puedo unir y ponerle que no se cumple. Eh, Ponerle que esto no se va a cumplir y esto sí. Eh, si esto no se cumple, yo tengo un AND que los está uniendo, bueno, es como decir, se tienen que cumplir las dos cosas para que funcione. Entonces, si esto no sirve, no se cumple, entonces directamente todo no se va a cumplir. ¿Mm? En cambio, si yo pongo, por ejemplo, un OR, esto viene de la lógica, ¿no? Si yo pongo un OR, me basta con que se cumpla una de las dos, cualquiera, para que entre por el sí. ¿Mm? En este caso, esto no se cumple, pero esto sí se cumple. Entonces yo puedo entrar. ¿Mm? Y está también el not. Este not lo único que hace es negar lo que sea que tenga enfrente. Entonces si yo hago, por ejemplo, not, le pongo esto entre paréntesis, va a entrar por en este caso cuando yo lo ponía sin el not, entraba por el sí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era verdadero y con eso ya es suficiente para que todo sea verdadero. Ahora, en este caso todo esto es verdadero, pero como yo le pongo el not, se va a ir por el falso sí o sí, porque me le cambia el valor de verdad que tenga lo que sea que tenga enfrente. ¿Mm? Les puede servir. A veces es, no sé, yo sé que niega, puede ser, a ver, veamos. Quizás ya me estoy cambiando de lenguaje, me parece que no, porque mira, no sé, no, solo sirve para poner distinto. ¿Mm? Para eso sí, lo puede negar al igual, digamos, como que niega el igual solo, pero no, no. Para lo que puede servir es para que vos escribas algo y que sea más legible, ¿no? Por ejemplo, vos querés hacer algo cuando, qué sé yo, una variable que vos tenés sea igual a true, por ejemplo. Cuando A sea igual a true, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces ahí funciona, ¿no? Pero si yo le pongo y yo también lo puedo decir así, digamos, cuando A no, y esta es la forma de leerlo, sería cuando A no sea igual a falso, que me va a dar exactamente lo mismo, pero quizás el contexto da para que vos lo escribas de esa forma. Tiene que ver ya más con la legibilidad y con cómo vos querés expresar el código, pero bueno, se puede hacer. Eh, y una cosa que vimos con los otros chicos, y creo que con ustedes no, es que el if es igual poner if a. Sí, es igual poner if a. Por ejemplo, si pongo if a, esto es, como yo sé que a es true, va a entrar por acá. ¿Mm? Es igual ponerlo, pero ojo, porque no es tan explícito, ¿no? Y a veces es mejor ser explícito para que después vos dentro de 2 meses cuando vuelvas a leer esto entiendas, digamos, porque vas a llegar y vas a decir if a y vas a decir, bueno, pero ¿qué era a? O sea, asumiendo que no está esto acá y vos tenías un montón de cosas arriba y no sabés qué valor tiene a puede ser una lista o puede ser lo que sea. Ujú. ¿Eh? Porque fíjense, y esto es algo que tiene Python,
que, por ejemplo, que la mayoría, no sé si todos, pero casi todos los objetos pueden tener un valor, digamos, que se le llama false o true. ¿Qué significa? Nada, que este objeto, por ejemplo, una lista, si yo pregunto por la lista y la lista está vacía, esto va a equivaler a un falso. ¿Mm? Entonces, si yo llego a correr esto, para ver que se va a ir por el lado del no, va a imprimir esto. ¿Por qué? Porque la lista está vacía, entonces va a preguntar si A, como va a decir vacía, se va a ir por el lado del falso. ¿Mm? En cambio, si la lista tiene algo, se va a ir por el lado del sí. Pero bueno, eh, es mejor, digamos, preguntar directamente si la lista está vacía, porque se entiende mucho mejor cuando uno lo lee, ¿m? Más allá de que se pueda o no se pueda hacer. ¿M? Por ejemplo, sí, lo mismo con las cadenas, ¿no? Si es una cadena vacía, creo que equivale a falso y se va a ir por el no. ¿M? Pero bueno, yo les recomiendo que escriban, digamos, directamente así, para que se lea mucho mejor. Porque esto no va a estar acá siempre, digamos. Capaz que viene una A de algún lado y vos querés preguntar y dice A, y vos decís qué era eso. ¿Mm? Pero bueno. Lo que les quería contar del if es, y creo que no lo vimos con ustedes, es que hay una sentencia más que se puede usar dentro del if, que es parte del if, que se llama elif, y me sirve, por ejemplo, si yo pregunto acá si A igual a 0. El elif me puede servir para yo preguntar muchas cosas dentro del mismo if. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer algo cuando A valga 0, pero también quiero hacer algo y yo sé que el else se va a ejecutar siempre que A no cumpla con esto. Pero ¿qué pasa si yo quería preguntar también, qué pasa si yo quería preguntar también si quería hacer algo si A valía 3? Bueno, tendría que venir por el lado del else y hacer otro if acá adentro y preguntar si A igual a 3, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo solo if y else, tengo que venir a cualquier otro caso que no sea este para seguir preguntando. Pero bueno, lo que tiene de bueno Python es que te da otra chance, digamos, con esta sintaxis elif. Entonces yo puedo preguntar, antes de que se vaya el else, preguntar si era igual a 3. Entonces digo, bueno, va igual a 3. Y lo puedo hacer todas las veces que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, si yo quería preguntar también cuando A sea igual a 50, o lo que yo quiera, todas las veces que yo quiera, ¿no? Y el else siempre va a estar ahí para significar cualquier otro caso. Gracias, Eduardo, por postear ahí. El else siempre va a significar cualquier otro caso que no sea ninguno de estos. Entonces, fíjense en este caso, si le pongo esto A vale 10. Entonces, esto no se va a cumplir, y esto no se va a cumplir, y esto no se va a cumplir. Y va a entrar por el else. Yo le doy play, ¿ven? Se fue por el else. Pero si A vale, por ejemplo, 3, claro, algo así. Es como poner if anidados, todos anidados, pero, o sea, si vos me hablas de C, por ejemplo, Santiago, sería como el switch case del C, o de C++, creo. ¿Mm? A eso fíjate, no sé si lo usaste alguna vez, pero bueno, a eso equivale. Yo voy a ver todas las opciones que yo quiera con la variable A, que a mí se me canten, digamos. Entonces, en este caso, si yo le pongo en Python no hay switch, hay match, pero recién se implementó en la última versión, que es 3.10, así que no lo vamos a ver acá porque es muy nuevito,
Y yo creo que acá en el Colab estamos en la 3.8, 3.7, así que no lo vamos a ver. Pero si vos te vas a la... Creo que está acá en el tutorial. No sé si este es el tutorial, sí. Fíjate que está por aquí. Acá. ¿Mm? Y va a ver que es parecido al switch case. Exacto. Hay. Pero mira, la realidad es que el switch case de C es más parecido a esto que a esto. ¿Por qué? Porque esto en realidad es algo más complejo y de más alto nivel. El switch case de C es algo así, digamos. Vos tenés una variable y querés ver todos los valores de esa. En cambio, el match es mucho más complejo, digamos. Vos podés poner cosas mucho más complejas. Mira, por ejemplo, esto. Vos podés preguntar si es un valor, o podés preguntar si uno de los valores es algo. Es como mucho más complejo, ¿no? El switch case de C es más parecido a esto. Pero bueno, no se me pierdan con eso. Eh, sí. Entonces, fíjense que esto va a ir por orden, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque, bueno, así está escrito, ¿no? Primero se va a fijar si es igual a 0, y si es que esto no se cumple, recién pasa al siguiente. Va a preguntar acá, y bueno, en este caso este sí se va a cumplir, porque yo le puse 3. Entonces me va a decir, bueno, A igual a 3. ¿Mm? Y si le pongo 50, se va hasta el 50. ¿Mm? O sea que no entra ninguno de los otros. O sea, exactamente la misma lógica que un if-else normal, nada más que, bueno, va por orden. Si no se cumple, se fija el siguiente. Si no se cumple, se fija el siguiente. Si no se cumple y no hay más, se va al else directamente. ¿Mm? Bueno. No sé si habrá algo más que le tenga que explicar. El práctico 3. Con eso que vimos hasta ahí, creo que se puede hacer todo el práctico 3. Porque no tiene funciones ni nada. Es con if, while y for. ¿Mm? Lo que sí, no sé si les dije que para salir de un while o un for, yo puedo usar la sentencia break, ¿no? ¿Eso lo sabían o no? Por ejemplo, si yo tengo un for que se ejecuta 1.000.000 de veces, por decir, por dar un ejemplo, ¿no? Yo puedo salir antes si se cumple algo que yo quiero, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, pero por ejemplo, si i llegó hasta 10, yo puedo salir forzosamente del ciclo, ¿no? Digamos, y se ejecuta ya directamente algo que está afuera. Con break, esto no sé si lo había dicho la otra vez, pero con break yo puedo en cualquier momento salir del ciclo en el que estoy. Y el break funciona con el for y funciona con el while también. Entonces, esto si yo no lo tuviera, va a correr, no sé cuántos son estos, como 100 millones parece. Pero cuando llegue a 10, esto va a salir. Y si quieren, vamos a hacer un print de i para que vean que lo va a ejecutar 10 veces. O le pongamos 5 en vez, así no es tan largo. Y yo le doy play. Fíjense, no hizo las 100 millones, exacto. Interrumpe cualquier ciclo, no incondicional. Cualquier ciclo. Si esto fuera un while, también. Mira, yo lo voy a hacer con while. Si querés, lo puedo hacer con while true. ¿Qué quiere decir while true? Bueno, que esta es la condición booleana, pero yo le puse true, o sea que esto se va a cumplir siempre y nunca va a cambiar. ¿Se acuerdan cuando veíamos pseudocódigo y yo les decía, bueno, acá tenemos que poner alguna condición que en algún momento cambie? Bueno, pero si yo le pongo true, eso no va a cambiar jamás. Entonces eh, esto es un ciclo infinito. Puede ser, puede ahorrar eso. O sea, si yo quiero terminar el ciclo antes, lo puedo terminar con el break. Entonces, esto que está acá, así como está,
Es un ciclo infinito, ¿eh? Va a correr infinitamente porque no termina nunca. No lo quiero correr porque se va a clavar, así que no lo voy a correr. Pero a ver si lo corro acá. A ver, ¿qué pasa si lo corro acá? O sea, va a correr hasta que se me acabe la memoria RAM, digamos. O hasta que yo lo detenga, mira. Hola, 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 hola. Bueno, ahí lo detuve. Pero me escribió 3.000 millones de veces. Esto fue tan rápido que... ¿Mm? Entonces, eso es un ciclo infinito. Eh, pero ¿qué pasa? Igual que el otro, yo lo puedo eliminar con un break. Bueno, en este caso yo no puse nada para contar las veces, ¿no? Pues yo podría poner igual a 0 acá y ir sumándolo. Y adentro preguntar si y llegó a 5 para hacer exactamente el mismo ejemplo de arriba. Eh, y para que sea exactamente igual, yo voy a imprimir el i directamente. Voy a poner acá arriba. Bueno, ahí sería exactamente lo mismo que esto, ¿no? Voy a mostrar i, voy a sumar i, que esto lo hace automático, y cuando llegue a 5 voy a terminar. Entonces, si yo corro esto, fíjense que es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, este llegó hasta 1 menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque cuando es igual a 5. Ah, porque yo sumo, si esto lo pongo al final, ahí sería igual, digamos. Fíjense, ¿ve? El break funciona con while y también funciona con el for, con cualquiera de los dos. Y de hecho, la funcionalidad real es que sale del ciclo más cercano que tenga. ¿Qué quiere decir más cercano? Que, por ejemplo, yo puedo tener ciclos anidados, ¿no? Tres veces. Entonces, ¿qué creen que va a hacer esto? Fíjense que tengo un ciclo que va a correr 3 veces, pero dentro de cada una de esas veces, tengo otro ciclo que va a correr 1.000.000 de veces, supuestamente, o 100 millones, no sé cuántas eran. Pero en realidad yo sé que solo va a correr 5, entonces voy a tener 3 por 5, 15 veces esto. ¿Así es? Voy a tener 15 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué funciona esto así? Eh, Porque el break solamente sale de este ciclo, del primer for que encuentre, del primer ciclo que encuentre, digamos. Se va para arriba y sale de este. Ves que este break no salió, no lo rompió a este for, lo rompió solo a este. ¿Mm? O sea, si ustedes pensaban que esto iba a terminar, digamos, acá, y ya iba a salir de todo, no, solamente rompe el más cercano. ¿Mm? Bueno, creo que es suficiente como eso, como para que hagan el práctico 3, yo creo que alcanza. Eh, y empecemos con las funciones. Eh, Porque yo les quería decir, esto no lo vimos. El módulo 3 es recortito y habla un poco del uso de la terminal, que es un poco lo que yo les había pasado acá, no sé si lo vieron ustedes, pero bueno, habla un poco de la función input, eh, que sería, digamos, la entrada de datos, que es más o menos de lo que habla acá. Yo con el input me sirve para que el usuario ingrese lo que quiera. Le puedo poner ese mensajito para que eso salga escrito cuando me lo pida, ¿no? Sale eso escrito. Y no tiene mucha más ciencia. No sé si lo vimos con ustedes, pero yo les había dicho que el input,
lo que te devolvía era una cadena, ¿no? Siempre una cadena. Ese 43 es una cadena. Eso sí se me acuerdan, ¿no? Era un string. Era str. Si yo le preguntaba cuál era el tipo, me va a decir str, ¿no? No importa si yo le pongo un número, igual esto sigue siendo una cadena de caracteres. Esa es la idea del input, y si yo quería castearlo, tenía que castear todo, digamos, y convertirlo forzosamente a entero. Ahí sí va a castear entero. Ahora sí me dice que es un entero. Pero cuidado, siempre cuidado, que si yo voy a castear a entero, la cadena tiene que ser un número, porque si yo pongo letras, esto me da un error, ¿no? ¿Por qué? Porque lo intenta castear a esto que yo ingresé, que era DFG, pero eso no resulta en ningún número, así que da error. Sépanlo. Voy a sacar esto nada más porque quede como estaba el ejemplo. Eso por el lado del input, que es bastante simple. Y ahora el print, sí, ¿dónde está? El print tiene un poco más de customización, si se quiere. ¿Por qué? Nosotros lo vimos así, sencillo, mostrando siempre, mostraba objetos, cadenas, o el contenido de alguna variable, digamos. Pero fíjense que yo puedo mostrar o un solo elemento, o una sola cosa, un solo objeto, o puedo, separando por coma, yo puedo poner todo lo que yo quiera, ¿no? O seguir poniendo cosas acá separadas por coma, y el print lo que va a hacer es mostrármelo todas separadas con un espacio. Solito te pone el espacio, por defecto, te lo separa por un espacio. Y si yo quiero que no esté separado por un espacio, voy a sacar esto un ratito, yo puedo decirle, le puedo mandar este parámetro especial, se llama sep. Si yo llamo a print y le digo, le pongo varias cosas, ¿no? Le digo, quiero que el separador sea un asterisco, bueno, aquí me lo mostró, ¿no? Te muestra lo mismo, nada más que en vez de un espacio te pone un asterisco. Y yo puedo poner lo que yo quiera ahí, ¿no? Puedo hacer que se separe con lo que sea. Puedo poner una barra, lo que yo quiera, y eso es lo que va a hacer. Y lo que había borrado yo acá, también tiene otro parámetro opcional, que es end, que lo único que hace es modificar cuál va a ser el carácter final. ¿Qué es lo que hace el print? Por defecto te pone un enter, digamos. Por ejemplo, acá cuando yo muestro este 100, muestra 100, pero le pone un enter, entonces la siguiente línea siempre va abajo. ¿Mm? Lo mismo en todos estos. Pero si yo lo cambio, le digo, bueno, si yo lo cambio ya no va a ser el enter, y puedo poner, qué sé yo, no sé, lo que se me ocurra a mí. Puedo poner nada, puedo dejar ahí una cadena vacía, un punto si querés, puedo poner punto, y eso en vez de poner un enter va a poner un punto. Y fíjense que va a mostrar esto, y no va a ser enter, entonces esto no va a salir abajo, va a salir pegado. Para que sepan un poquito más de cómo se puede usar el print. Y lo último, que creo que es lo último que tiene el módulo 3, es el formateo de cadenas. Eh, que también lo puse acá, bueno, yo les dije que se fijen acá más abajo, y es el uso de f-strings. ¿Qué son las f-strings? Son las cadenas que yo le pongo esta letra F antes de la primera comilla, queda así, se te pone azul, en este caso, porque bueno, dependiendo de dónde lo estén escribiendo, puede ser la sintaxis se pone con otros colores, ¿no? ¿Qué le digo? Que con esto, con las f-strings, yo puedo formatear. La F viene de formato o de formatear.
¿Y qué quiere decir? Que yo puedo hacer algo como esto, por ejemplo. Que dentro de la cadena, digamos que no está esto acá. Si esto no está, fíjense que es una cadena común y silvestre, pero yo puedo poner adentro nombres de variables dentro de llaves. Por ejemplo, esta se llama nombre. Y lo que va a hacer esto es agarrar el contenido del nombre, de esta variable nombre, lo va a convertir en string y lo va a poner acá adentro. Lo va a concatenar justo acá en el medio. ¿Mm? Lo mismo, y yo lo había hecho el ejemplo con todos. Bueno, aquí lo puse, no lo puse donde tenía que ponerlo. Mi nombre es, y ahí se va a formatear adentro el nombre. Acá tengo, y adentro pongo el nombre de mi variable de edad, que se llama edad, y vivo en, y acá le pongo mi variable lugar, y pongo un punto al final. Entonces, esta cadena se va a formatear con los valores que tenga eso, y bueno, después esto la va a imprimir. Esa es una forma de formatear cadenas. Y fíjense que no hace falta necesariamente usar el print, ¿no? Para esto. La cadena va a existir igual, aunque no, yo no la muestre. O sea, yo puedo decir, bueno, cadena, digamos, como tenía recién nombre igual a Juan. Y yo puedo tener una cadena en el aire. eh, y ahí poner nombre. Pero acuérdense siempre de poner la F adelante. Entonces, esta cadena, así como está, ya está formateada, ¿no? Me la muestra, digamos, me muestra ese objeto. La cadena ya está ahí formateada. Y si quiero la puedo imprimir con el print, o si quiero la puedo asignar a algo, ¿no? A una variable. Entonces yo digo, bueno, el mensaje que voy a mostrar es, hola, mi nombre es tanto. ¿Mm? Entonces después yo directamente hago print, mensaje. ¿Mm? Y lo que les mostraba acá era que hay otra forma de formatear cadenas que es una que se usaba antes que vengan las fstring, que es con la función propia de las cadenas, que se llama format. ¿Mm? Y es parecido, nada más que, por ejemplo, yo tengo, y fíjense, la forma en la que lo hice acá es directamente crear una cadena y se la asigno a algo, a una variable. Pero ¿cómo es esta cadena? Adentro yo voy a poner también entre llaves, pero y fíjese que aquí no tiene la F, ¿eh? Una cadena normal, y le pongo numeritos adentro. De hecho, creo que se puede sin numeritos también, pero la idea es que corresponda la primera llave con el primer parámetro, la segunda con el segundo y el tercero con el tercero. Y bueno, esto si lo corro me va a mostrar esto, que es exactamente lo mismo, sin el punto. Pero bueno, es otra forma de formatear, y creo que si yo los borro, también funciona porque son como por el orden en que llevan. ¿Ves? Funciona también, lo formatea. Y bueno, no mucho más por el lado del formateo, porque esta, sí, bueno, ahí están las F-strings. Sí, creo que ahí se acaba esto. Entonces, bueno, ya son las 7. Vamos a empezar con, bueno, el módulo 4, fíjense que es lo que ya vimos, ¿no? Es el if, for y while. Eso sí, sí los tienen claros, ¿no? Espero que lo tengan claro. ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, profe. Bueno. Aquí solo vamos a ver, esto ya lo vimos, no sé si tendrá algo más. Pero hasta acá, así como estamos, el práctico 3 entero ya lo pueden hacer. Si algo no entienden, pueden venir a esta teoría. Eh, y pasemos pasemos al módulo 5, que ya es funciones. Y vamos a ver
Ayer con los otros chicos vimos como hasta acá, pero creo que no hacía falta ver esto. Lo reconfundí, así que perdón a los otros chicos. Eh, bueno, pero ustedes vamos a ver hasta aquí nada más porque... o hasta acá. Para no confundirlos porque hay algunos... Sí, sí se puede. Se puede usar... eh, fíjate, mira, yo de hecho lo tengo acá y lo tengo de tres formas distintas, mira. Eh, mira, no sé si yo se los mostré a esto. Ah, el slicing no les hablé, no sé si lo hablé con ustedes. ¿Lo hablé con ustedes o no? Pero estaba, ay, no sé en cuál, creo que estaba en el módulo 2. Eh, sí, está acá. Espero que sí lo mencioné, bueno, espero que si no, véanlo ustedes, pero es como que súper importante. Pero bueno, hay una forma de resolver ese problema con slicing. Está por aquí. ¿Hay alguien que no sepa lo que es slicing? Así lo repito rápido. Ah, bien. Este, tiene que ver con los índices y la forma de yo acceder al contenido de las secuencias mediante los corchetes, ¿no? Eh, de nuevo, ¿qué son las secuencias? Las secuencias son las listas, las cadenas, las tuplas y los ranges. También, con los ranges también se puede hacer slicing. Por ejemplo, si yo tengo un range de 0 a 10, yo puedo hacer les digo, dame desde el 1 hasta el 4 y que me lo muestre. Y esto me va a devolver, creo que es así. No, me da un range del 1 al 4. ¿Mm? Pero lo cortó, digamos, ¿viste? Porque si yo te digo A, print A siempre va a ser este range de 0 a 10, pero este es como como un subconjunto de A, ¿no? Desde el 1 hasta el 4. Y los slices funcionan con ranges también. Pero a lo que iba es que si yo tengo una cadena, dale, ahí pásenlo si pueden chicos, por favor. Eh, había una forma de hacerlo con slicing a esto, que yo directamente hago, por ejemplo, una cosa así. Y esto se parece, lo del slicing, es muy parecido al contenido, a lo que uno le pasa a la función de range. Muy parecido porque fíjense que es desde el inicio hasta el final, pero no inclusivo. Entonces, si yo hago, por ejemplo, cadena desde el 0 hasta el 3, por ejemplo, va a ser 0, 1, 2, hasta ahí, porque el 3 no lo va a incluir. Si yo hago un print de esto, fíjense que igual, digamos, es no, hasta ahí nomás. ¿Mm? Y fíjense que también puedo indicarle un paso, y el paso puede ser negativo, igual que lo que vimos en el range, ¿no? El paso puede ser negativo o positivo. Y si yo uso un paso negativo, veamos qué pasa. Esto dijimos que era NOP. Eh, no sé si va a funcionar porque esto tiene que ser más grande que esto, ¿no? Si yo corro así no va a servir de nada, o sea, no sirve de nada porque no va a haber nada. Pero si yo hago de 3, por ejemplo de 4 si quieren, de 4 hasta 0, esto funciona. Me lo muestra así, de atrás para adelante. ¿Eh? Lapo. Empieza con la L, que sería el 4, y llega hasta el 1, porque siempre es no inclusivo esto. Entonces, si yo quisiera hasta el principio, tendría que ponerle -1 acá. ¿Mm? No.
tendría que ponerle, ¿por qué no funciona? Si pongo 0, este es el final, ¿no es cierto? O la verdad que no sé. Ah, porque -1 me indica el último, ¿no? Y no va a funcionar. ¿Cómo debería ser? Mm, Bueno, en este caso, si quiero ir hasta el principio, no debería poner nada, creo. Sí, exacto, exacto, Gustavo. No tengo que poner nada. Y llega hasta el principio. Gracias, igual, si me acordé justo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa si yo no pongo nada, ¿no? Si yo no pongo nada, por ejemplo, no pongo nada al principio y pongo algo al final, me muestra desde el principio hasta el 5, o sea, hasta el 4 en realidad. Y si yo no pongo nada al final, me muestra desde el 5 hasta el final. ¿Mm? Entonces, fíjense que si yo no pongo nada de ninguno de los dos lados, me muestra desde el principio hasta el final, toda la cadena entera. Y si yo quiero toda la cadena entera, pero con paso negativo, me la da al revés, ¿no? Entonces, esto se podría usar para lo del palíndromo, este, que de hecho es lo que usé acá, por ejemplo, mira. Pido una cadena, en realidad acá debería pedirle al usuario, pero bueno, directamente yo lo asigné. Eh, Digo que mi cadena invertida va a ser la cadena con 0, 0, menos 1, o vacío, vacío, menos 1. Entonces esto ya me da la cadena invertida. Y simplemente pregunto si la invertida es igual a la original, y si sí es igual, ya sé que es palíndromo. Entonces esto me debería dar, es palíndromo, debería escribir esto. Y si yo acá, en realidad, si acá pongo otra cosa, como hola, eh, me debería decir no es palíndromo. Y funciona, ¿no? Este, y acá tengo otra solución, que es lo que vos preguntabas, no sé quién era, Lucas, eh, usando reverse. Pero ¿qué pasa? El reverse no te la da vuelta a la palabra en el momento, en el lugar así, sino que te da un iterador, entonces vos tenés que sí o sí hacer un ciclo for. Si usás reverse, tenés que hacer un ciclo for y por cada iteración ir tomando cada una de las letras, digamos. Entonces esto lo que va a hacer es tomar primero la última letra, ponerla y luego la penúltima le va a agregar por la derecha, porque el más está así, y la va a ir formando, digamos, paso a paso a la palabra invertida, digamos. ¿Mm? Y luego comparo, y si es palíndromo, le muestro. Por ejemplo, ya me va a decir que sí, y si le digo cualquier cosa, me va a decir que no. ¿Mm? Y después hay otra solución que está mucho más piola, pero bueno, no hace falta que la veamos. Sepan que se puede. Esta es con índice y está bastante buena, porque es un poco más ahorrativa, aunque no parezca, aunque parezca que es más grande, más, es como que más eficiente que las otras. Pero bueno, pasemos ya nomás, porque nos vamos a quedar sin tiempo, a módulo 4, módulo 5. Funciones. Eh, bueno, nosotros ya vimos un poco de funciones en Python, cuando veíamos las funciones que ya venían eh, que vienen ya predefinidas, ¿no? Estas ya vienen con el lenguaje y la podemos usar cuando nosotros queramos, ¿no? Y además de estas, también están las de, a ver si están acá, las de las listas, por ejemplo. Era more on lists, para acá, no era acá, pero estaba acá en el tutorial. Bueno, no importa, aquí, no era aquí, acá. Vimos que también hay como funciones que son propias de los objetos de los objetos de Python, ¿no? ¿Por qué? Porque esta append, por ejemplo, yo no la puedo usar en el aire, digamos. Yo no puedo usar como print, digamos. Yo de la nada la puedo usar. ¿Mm? La puedo usar. Pero en cambio esa append, yo no la puedo usar de la nada. Esa tiene que ir sí o sí
dentro de una lista, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función propia de una lista. Y se la usa así, digamos. Tengo que poner siempre primero una lista y luego punto append. Y ahí sí funciona, digamos. Y ahí lo que hizo agregar el 4, ¿no? Pero bueno, ahí después cuando empecemos a ver lo de orientación a objetos va a cobrar mucho más sentido todo esto. Eh, pero por ahora les llamemos funciones propias de los objetos estos. Entonces, tenemos las funciones que ya están por defecto y tenemos las funciones que son propias de los objetos, pero todas estas ya vienen predefinidas por el lenguaje. Lo bueno es que Python nos da la posibilidad de que nosotros definamos nuestras propias funciones. ¿Mm? Y con esta sintaxis. Eh, pero antes de ver esto, pensemos, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve definir nuestras propias funciones? Bueno, por ejemplo, digamos que yo tengo este algoritmo que lo que hace es decirme si es palíndromo, ¿no? Esta, este algoritmo, que digamos la base, el grueso del algoritmo es esto, ¿qué pasa si yo lo quiero reutilizar? Que es una de las razones principales de la razón de ser digamos, de las funciones, el principio de reusabilidad. ¿Qué pasa? Yo puedo definir una función, y ahora enseguida le voy a explicar bien la sintaxis. Yo puedo crear una función. Yo digo que voy a recibir una cadena. Enseguida les explico bien cómo es esto, pero digamos que yo no voy a hacer esto. Entonces, la idea de esto es que, y fíjense cómo hacíamos acá, ¿no? Yo primero le pedí al usuario código, digamos, lo voy a poner así bien separado para que se note, y esto lo voy a esconder. Le pido al usuario y directamente yo puedo usarla de esta forma. Fíjense. Ya le voy a explicar, pero fíjense, si yo hago esto, es como que queda un poco más limpio, ¿no? Fíjense que esto funciona perfecto. Esto lo voy a guardar. Y es como que, así como teníamos las funciones print, input y todas esas, ahora fíjense que en mi código, si vemos esta parte nada más, yo estoy usando una función. ¿Mm? Yo la creé, pero yo estoy usando una función que hace lo que yo quiero, me dice si es palíndromo, lo que yo le pase. ¿Mm? Fíjense que es como que más legible, ¿no? Y me dice si es o no es. Y la puedo usar todas las veces que yo quiera, simplemente la llamo. Esa es la idea de la reusabilidad. Ujú. Y bueno, el de la modularidad también tiene que ver con esa limpieza, digamos. Yo separo esta lógica y la guardo y la tengo en esta función. La tengo ahí. Cada vez que la quiero usar, simplemente la llamo. ¿Mm? Esos son como los dos principios. Además de que cuando yo escriba el código es como que más entendible, ¿no? Esto es mucho más entendible que hacer todo esto en un
en un solo bloque de código poner todo. Esto es más limpio. Entonces veamos qué es lo que hice. Y no sé, porque depende. Porque yo puedo hacer esto, digamos, pedirle, o yo puedo hacer, por ejemplo, si yo tengo una lista, digamos, qué sé yo, que tiene varias palabras. ¿Mm? Entonces yo puedo directamente hacer, en vez de esto, y esto ya me va a funcionar, bueno, en este caso ninguno era palíndromo, ¿no? Pero sí, o sea, a este print ponerlo adentro, podría ser, pero vos fíjate que la lógica, que por lo menos en mi opinión, queda mucho más claro, más legible si yo digo, si la función es palíndromo, directamente me devuelva verdadero o falso, porque al fin y al cabo eso es lo que intento yo saber. La función se llama es palíndromo y me dice si es o no es. Entonces yo aquí puedo poner lo que yo quiera, digamos. Capaz que yo quería hacer otra cosa si era palíndromo y otra cosa si no era. ¿Entendés? En cambio, si yo pongo esto adentro de la función, y ya no le pondría, yo llamaría mostrar si es palíndromo. Por ejemplo, le pondría ese nombre, porque lo que va a hacer la función es mostrar. En cambio, esta función es como un poquito más, ¿cómo decirlo? Es más, lo puedo usar para muchas más cosas, digamos. Si yo quiero mostrar, bueno, la uso para mostrar así. Pero si quiero hacer otra cosa, bueno, lo puedo usar para otra cosa. Es como, ¿cuál es la palabra que quiero? Bueno, no importa. Es como poli algo, no es polimórfica. Bueno, no importa. Pero puedo hacer, si la hago así, como que me conviene un poquito más, ¿no? Entonces veamos qué es lo que hice, cuál es la sintaxis para yo definir mi propia función. ¿Mm? Bueno, la sintaxis es esta. Tengo que usar primero la palabra reservada def, que es la que yo usé acá. ¿Dónde está? Y def, luego que salga de la función. Sí, exactamente, Agustín. Tengo que usar la palabra reservada def, espacio, y tengo que poner un identificador. Esto creo que no lo hablé con ustedes, pero esto que está acá es un identificador o nombre. Es lo mismo que cuando yo nombro una variable, eso es un identificador. Me sirve para darle nombre a las variables o a las funciones, y también después cuando veamos clase vamos a ver que también se le puede... No, 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 no. Sí, 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 Agustín, tal cual. Si yo tengo funciones anidadas, cosa que quizás en otro lenguaje no se pueda, en Python sí se puede, y, y el return se aplica a la función más cercana, digamos. Pero funciones anidadas es como un poco más complejo, así que probablemente ni lo veamos, pero para que sepas que sí se puede. Volviendo a la sintaxis, lo que les decía era que esto es un identificador, ¿no? Fíjense que ahí les dice en la teoría, identificador. ¿Qué es un identificador? Bueno, es cualquier nombre válido dentro de Python. En realidad no, Daniel, pero, pero sí. Ya te voy a explicar bien cómo. Sigamos viendo esto. Les digo lo de los identificadores. En Python, un identificador válido es cualquier cadena que no empiece con números, o sea, puede ser esto, puede ser un identificador, ¿no? Yo le puedo decir igual a, qué sé yo, lo que sea. No tiene que empezar con números, pero puede llevar números, pero solo no al principio. Y puede comenzar con guión bajo, o con varios guiones bajos, lo que yo quiera.
Pero bueno, eso es un identificador y es lo que vamos a usar para variables y para nombres de funciones. ¿Mm? Es como que ahí yo la bautizo a la función con ese nombre que es un identificador. Cuando yo le diga identificador me refiero a eso. Luego, paréntesis, los paréntesis van sí o sí. Sí o sí tengo que poner estos dos paréntesis. El contenido, eso puede variar si quiero o no quiero, dependiendo qué es lo que yo quiera hacer. Los paréntesis van y los dos puntos van igual que con los if y con los while y con los for. Los dos puntos tienen que ir. Y también igual que con todas las otras, el contenido también va indentado, ¿no? Tengo que dejar el espacio, igual que cualquiera de los bloques de código, ¿no? De los otros. Eh, y el return, como yo les decía, no sé si lo dije o no, pero el return es opcional. ¿Mm? Si yo puedo hacer una función que no devuelva nada. Por ejemplo, no voy a poner un nombre tan feo. Por ejemplo, hola, mi función, mi idea preferida cuando hago ejemplo es, bueno, y fíjense, y vamos a ver una distinción acá grande entre devolver y mostrar, ¿no? Si yo aquí la llamo a mi función, y fíjense que esto es como cuando yo llamo cualquier función, como len o como input o como print, directamente pongo el nombre y los paréntesis, ¿no? Eso se llama invocar o llamar a una función. Si yo lo llamo esto, simplemente va a ejecutar lo que esté adentro, en este caso es un print, pero la función en sí no devuelve nada. Yo no tengo un return algo. Muy mal. ¿Mm? No, no lo puse, entonces puedo no ponerlo, ¿viste? No, no pasó nada, no dio error ni nada. ¿Por qué? Porque esta función simplemente hace algo en vez de hacer algo y devolver un valor. Entonces, y por ahí van a escuchar que cuando una función no devuelve nada, en realidad se llama un procedimiento. No sé si está en la teoría, pero no dice acá, creo. Pero creo que lo escuché en la teoría. De todas formas, sepan eh, que en Python todas las funciones devuelven algo, por eso se llaman funciones. Y en C no, en C también son funciones, ¿no? Ah, vos decís los procedimientos. Ah, sí, puede ser, puede ser. Eh, sepan que en Python siempre todas las funciones devuelven algo. Aunque yo no ponga el return acá, igual devuelve algo. En este caso, lo que devuelve esta función es none, o none, como quieran decirle. ¿Qué es none? Es un valor que no significa nada. Eh, así como true significa verdadero, es de tipo booleano. None es como un void. Es como un void o como no sé si es como un void, sí creo que es como un void o como un null. Si alguno sabe algo de C Sharp, creo que en C Sharp es null. Creo que hay algún lenguaje que usa nil o algo así, pero no importa. En nuestro caso se llama none, que simplemente lo que hace es eh, significa que no es nada, digamos. ¿Eh? Es la forma que tiene Python de significar nada. Entonces, exacto. Profe, ¿es Sí, necesario declarar una variable para que retorne ese valor de nada? Por ejemplo, cuando la llamamos a la función, por ahí nosotros hacemos, no sé, no es necesario. retorno igual al nombre de la función y Claro, vos decís esto, que haga esto para que devuelva. No, no hace falta que yo haga eso. Fíjate que esto lo va a devolver sí o sí, nada más que aquí yo no lo estoy capturando. Pero si yo hiciera algo así, por ejemplo, ahí voy a mostrar lo que yo devuelva. ¿Mm?
Por ejemplo, si yo hago esto, fíjate, me dijo none. ¿Por qué? Porque eso es lo que devuelve la función. Es muy parecido a cuando nosotros hacíamos int, el input de algo. Es como que a lo que devuelve es lo que se va a convertir en el parámetro de int. Bueno, la misma idea, si yo hago print de la ola, me va a mostrar lo que devuelva, y para que vean que es distinto a lo que está mostrando o lo que está haciendo adentro. Adentro muestra hola, pero devuelve nada. ¿Mm? Entonces eso es lo que muestra este print. Si Entonces, no queremos que imprima el nada. igual no pongamos print acá. Es la única forma. Ah, claro, sí. Gracias. Eh, Porque siempre lo va a devolver. ¿Mm? Y si queremos que devuelva nada explícitamente, podríamos decir return none, o, y va a seguir funcionando igual, y si yo hago print, ahí sigue funcionando igual, o directamente no ponemos nada, ponemos return y vacío, eso también funciona, y sigue devolviendo nada. Pero ténganlo en cuenta que, que si lo pensamos estrictamente, Python son todas funciones, no hay procedimientos, digamos. Pero bueno, si le quieren decir procedimiento a una función que no devuelve nada, está perfecto, no pasa nada. Sigamos. Bueno, entonces entendemos lo que es definir una función. Uso el def, escribo algo, y lo que es invocar o llamar a la función. ¿Mm? La función tiene que estar definida previamente antes de que yo la pueda llamar. Si yo llamo a una función, qué sé yo, y yo no la definí antes, esto va a decir, no existe esta función. ¿Eh? La función no está definida. ¿Mm? Lo mismo que cuando yo llamaba a una variable que no existía, bueno, va a decir, no, esta, esta, este nombre no está definido. Bueno, lo mismo. Eh, Sigamos y hablemos un poco de los argumentos. Lo van a encontrar con dos nombres, argumentos o parámetros. Python eh, le llama argumentos en inglés. Por ejemplo, esta función que nosotros creamos, yo acá no le puse nada, ¿no? Como está aquí, le pone para uno como ejemplo. Yo a esta no le puse nada porque, bueno, no quise. Entonces cuando lo llamo no pongo nada. Pero si yo pongo algo adentro, me va a decir error, ¿no? Yo no esperaba nada. Y fíjate que él habla en términos de argumentos. Nosotros lo vamos a tomar como argumentos o parámetros, es lo mismo. ¿Mm? Entonces, borremos eso y veamos en nuestra función que nosotros definimos acá del palíndromo, tenemos un argumento o un parámetro posicional, y si ustedes se van aquí, van a ver que es la cuestión de los argumentos, es todo un tema, es bastante amplio. Python te permite un montón de combinaciones, vamos a ver unas cuantas. Lo hagamos, lo hagamos en esta, no me muestra nada más si no es tan larga. Em, por ejemplo, y como yo les decía, en este caso sería un argumento, un parámetro posicional. Lo voy a hacer con letritas nada más. Si yo tengo una A y dentro de la función yo la quiero mostrar, yo puedo definir mi función así. Python no diferencia los parámetros pasados por exacto, Lucas. No, eso no existe en Python. Y ya vamos a ver un poco. La verdad es que es medio confusa la teoría en ese sentido, porque eso de parámetros por valores y referencias es
una característica de otros lenguajes y no de Python. Sin embargo, lo incluyeron en la teoría, pero no sé, la verdad no sé si explicarles lo que es, porque a los chicos de la otra clase más lo confundió que otra cosa. Pero bueno, sigamos con esto. Eh, ¿Qué le venía diciendo? Así como está esto definido, A es un parámetro o un argumento posicional. ¿Qué quiere decir posicional? Que bueno, ya vamos a ver cuando ponga más, que viene, tiene que ver con la posición que tiene dentro de los paréntesis. Entonces, y antes que nada, veamos qué pasa si yo la llamo y no pongo, creo que ya lo hice, pero si yo no pongo nada, me va a dar error. Me dice, bueno, me dice que está faltando un parámetro posicional o un argumento posicional y encima te dice el nombre, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo le pongo algo, qué sé yo. La llamo a la función de nuevo, pero esta vez pongo algo. Y ahí funciona, ¿no? Me muestra hola, me muestra el valor que yo le pasé. Eh, entonces, ¿de dónde viene posicional? Que yo las puedo poner así y cuando yo la llame, es la posición la que va a indicar cuál es cuál, ¿no? Si yo pongo así, yo ya sé que el 3, cuando vaya adentro, va a ser la A, y el 4 va a ser la D, y el 5 va a ser la T. ¿Por qué? Porque son posicionales. Si yo no indico nada más, eso va a funcionar así. Ahora, hay otros tipos de parámetros eh, que se llaman parámetros por nombres, y no sé si acá le llama por nombres o directamente. A ver, debe estar antes. Bueno, no importa. Acá en la teoría esta habla de parámetros por nombre, y después hay parámetros. eh, la forma en que nosotros los clasificamos depende también un poco de qué lado estamos hablando, ¿no? Eh, en general se habla del momento en que uno la llama a la función. Entonces, por eso se llaman posicionales, porque la posición en la que yo les ponga acá va a ser la que vayan tomando. Ahora, ¿qué pasa? Y bueno, y veamos que esto funciona. Aquí estamos. Tiene una T acá y una D. Esto funciona. Y de igual manera, cuando yo no ponía nada, si yo omito alguno, me va a decir, no, che, estoy esperando uno y encima te dice el nombre, estoy esperando T. Un argumento posicional. Ahora, y miren cómo me muestra esto acá, también está bueno. Eh, ¿Qué pasa? Viéndolo desde el punto de vista de cuando yo la llamo a la función, yo también podría decirle, indicarle, digamos, T igual a 5. Y ahí es como que yo lo estoy nombrando, digamos. Eh, Esto tiene que ver después cuando veamos, bueno, pero no lo vamos a ver ahora, ya dije que lo vamos a ver en la clase que viene, a los parámetros con nombre. Lo que sí quiero ver ahora es qué pasa con los parámetros por defecto, o lo van a leer también por omisión. Creo que estaba aquí le dice por omisión. La teoría, no sé si le llama así o no. No, bueno, creo que no lo ve acá, pero Profe, sí, los argumentos están referenciados. como referencia. Si yo modifico, si yo tengo una operación que me modifique, por ejemplo, Ah, sí. al parámetro A y es una variable en mi función principal, digamos, en mi programa, ¿se me modifica el valor de la variable después de que pasa por la función? Depende de, porque lo que vos me estás diciendo puede implicar dos cosas distintas. Una es que yo se lo pase, no sé si es eso lo que decís, y otra es que yo tenga, por ejemplo, una A aquí, digamos, ponele,
o por ejemplo un D. Y eso ya es otra cosa distinta. Pero bueno, si es lo primero que te dije, es lo que dijo acá Lucas, o no sé quién me habló igual, capaz que son Juan nomás, eh, pero tiene que ver con los Claro, es atributos. lo mismo. Lo que preguntó es lo mismo. Claro, tiene que ver con eso. Y ya se los quiero contar ahora enseguida, qué es lo que viene acá. Pero bueno, veamos primero lo que les decía, los argumentos por omisión o por defecto. ¿Cómo lo hago? Esto ya sería desde el punto de vista de cuando yo la defino a la función. Yo puedo decir que mi función va a tener un parámetro b y yo aquí le puedo dar un valor que sería por defecto. ¿De qué me sirve eso? Me sirve para yo, de hecho voy a dejar esto acá, me sirve a mí para yo llamar a la función con menos parámetros, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, yo hace rato, si yo tenía b así y yo llamaba con un solo parámetro, me dice no, no se puede, falta uno. Pero si yo tengo esto acá, lo que hace esto es, si cuando yo la llamo a la función no le paso un valor para b, va a tomar este valor por defecto. Entonces fíjense, yo voy a llamar así como está, y no dijo que hay ningún error, ¿no? Me dijo, bueno, perfecto, no me diste el valor de b, no me importa, yo le voy a dar este valor por defecto. Eso es lo que significa los argumentos por omisión, ¿no? O por defecto. Y acá tienen un ejemplito en el tutorial de Python. Les recomiendo un montón el tutorial de Python, que está en la documentación oficial, que explica un montón de cosas copadas. Y bueno, después ya venimos con esto, que mejor lo dejemos para después, porque se va a complicar un poquito. Veamos lo que vos me preguntabas y lo que decía acá Lucas. A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo la A acá adentro, ¿no? Yo les había dicho en la otra clase que, que en Python habían tipos de datos mutables y tipos de datos inmutables. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, fue con ustedes, creo. Creo que a todos ya les dije. ¿Y qué pasa? ¿Qué significaba eso? Significaba que había tipos que yo los puedo cambiar. Por ejemplo, los mutables eran las listas, los diccionarios y los conjuntos. ¿Por qué? Porque yo a cualquiera de estos, yo los puedo cambiar una vez que ya los definí. Por ejemplo, si es una lista, yo puedo hacer lista.append y la lista se modifica, ¿no? La lista primero estaba vacía y después tiene un elemento. ¿Por qué? Porque se modificó, porque yo puedo hacer eso en una lista. Pero por otro lado tenemos los inmutables. Eh, que son los enteros, flotantes, los booleanos, las cadenas, las tuplas. Todas esas son inmutables. Quiere decir que una vez que yo las creo, nunca más cambian el valor. Nunca puedo cambiarlo. Entonces, volviendo a la pregunta que vos me hacés, al ser esto de esta manera, eh, realmente no importa eh, eso de por valor o referencia, sino que si es mutable, es posible que cambie, dependiendo de lo que vos hagas dentro de la función, y si es inmutable, no va a cambiar, no puede cambiar nunca. Entonces veamos un ejemplo de una función que modifique una lista, que es el ejemplo típico. Digamos que agrega algo, digamos. Yo voy a definir una función
agrega valor, por ejemplo. Yo voy a recibir una lista, por ejemplo, y un elemento que yo le quiero agregar. Voy a definir esta función. Entonces yo digo que la lista que me recibo la voy a modificar. Lista.append. Ya estoy haciendo como un append, digamos. Nada más. Y ya está. Digamos que así es la función que yo definí. No tiene return, no devuelve nada. De hecho, devuelve none. Pero sí hace algo adentro. Modifica a esta lista que me pasaron. Entonces yo de afuera, digamos que tengo... Voy a poner un nombre distinto para no confundir, pero enseguida voy a explicar algo sobre el ámbito de las variables. Y digamos que tengo enum, para darle un nombre distinto también. Entonces yo aquí puedo llamar a mi función y le voy a pasar estas dos cosas, ¿no? El primero es una lista, y el segundo un elemento. Y acá antes voy a hacer un print de la lista, y después voy a hacer otro print, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le agregó el valor, ¿no? Esta función adentro recibió la lista, esta lista L1, la recibió y le agregó un elemento y no hizo más nada, terminó. Y desde donde yo lo llamé, se modifica, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, la modificó acá. No sé si eso es intuitivo o no para ustedes, si ustedes piensan que eso es normal. La pregunta viene de otros lenguajes en los que cuando yo mando algo a una función, es como que es una copia en realidad, y cuando yo hago algo adentro no se refleja afuera. No entiendo. Y eso no va a funcionar, ¿no? Si yo en vez de L1 pongo... voy a decir L1, 4 así, porque yo veo un 11 ahí, no sé si está... ¿Esto es lo que decís vos? Sí, es exactamente lo mismo. Si querés lo borro este. Lo llamo y le agrega el 4, ¿no? O le agrega un 67, o lo que yo quiera, ¿no? Si eso es a lo que te referís. Entonces, como les decía, la pregunta viene, supongo yo, porque en otros lenguajes, cuando yo llamo a una función con alguna variable, en realidad dentro no la modifica la variable, pero en Python sí, porque yo le estoy pasando la lista, le estoy pasando esa lista, y adentro es la misma lista, o sea, y la modifica. Si quieren una relación con lo de pasar a los que sepan, digamos, pasar por referencia o valor, Python siempre pasa por referencia, digamos. Siempre te pasa el objeto tal cual. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Si yo le paso algo, un inmutable, o si le paso un inmutable, bueno, obviamente no voy a poder hacer ningún cambio porque el objeto es inmutable. ¿Mm? No sé si eso contesta la pregunta, no sé si entendieron todo lo que quería explicar acá, digamos. Eh, Sí, sí, profe, sí se si, entendió. Va, si alguien no eh, entiende, repito, díganme. por lo menos en C++ yo lo vi así, digamos. Claro, en C++ vos podés decidir, de hecho, podés decidir si querés pasar por valor o por referencia, o no. La verdad que no me acuerdo mucho de C++, pero si vos le ponés, Sí, poniéndole un ampersand a claro, si cada vos le una de ponés una las... ampersand ahí en C++, le pasás digamos, el puntero, digamos, en la dirección de memoria efectiva del objeto, digamos, o del tipo de dato. En Python no, porque Python en realidad siempre se maneja con referencias. Cuando yo digo L1 igual a igual a lo que sea, digamos, esto siempre va a ser referencia a este objeto. ¿Mm?
Entonces lo mismo pasa ahí en cualquier momento. Cuando yo dije lista acá, este L1 que en realidad apuntaba a la lista, entonces ahora esta variable va a apuntar a esta misma lista. Es exactamente la misma. Entonces cuando la cambio, estoy cambiando efectivamente esta. ¿Mm? Eso como procedimiento en sí, ya que no devolvía nada, solo modificaba los datos enviados. Sí, en realidad la cuestión del procedimiento no tiene nada que ver con lo que si modifica o no, digamos. Puede ser que muestre algo y ahí no está modificando nada. La clasificación en procedimiento o función tiene que ver con el valor de retorno, ¿no? Que sería nada en el caso del procedimiento. Pero bueno, acá en Python solo hay funciones. Entonces, se parece, sí. Es como que el procedimiento estaba hecho para hacer algo y cambiarlo. Claro. Entonces, simplemente para los que vienen quizá de otro lenguaje y esperaban que si hacen esto, la lista no se modifique, bueno, sepan que sí se va a modificar. Si yo adentro, si paso algún objeto que sea mutable y adentro de la función lo modifico, eso la va a modificar en todos lados, digamos, porque está modificando el objeto. ¿Mm? O sea, no hay parámetros por valor, digamos, en Python. ¿Mm? No sé si quieren ver algún otro ejemplo sobre eso. Acá, por eso acá un poco lo explica como un lenguaje de programación, pero no dice Python porque, bueno, Python no funciona así. Eh, bueno, no sé, espero que lo entiendan, porque no sé si capaz el otro día los otros chicos se me mezcló un poco y no lo expliqué tan bien, o no sé. Eh, pero bueno, esto lo vamos a dejar para después porque creo que ¿dónde está el práctico 4? En realidad en el práctico 4 sí pide un poquito. Fíjate lo que aquí me está preguntando. Por ejemplo, en nuestro lugar. Igual a 2. Y listExp es una función que lo eleva, ¿no es cierto? O algo así. Que sería como def. Ponerle que recibe dos cosas. Eh, Fíjate, te lo explico, ¿no? Un poquito. Digamos que vos querés hacer. ¿Qué hace esto adentro? Devuelve, ¿no? Eh, ¿Hace un return o no? O muestra. Si lo tenés ahí, pasámelo así, lo pongo y lo hacemos tal cual a la función. Así te explico bien. Mm, Porque desde ya yo te voy a decir, retorna los elementos, aumenta nada más. O sea, te diría que me lo mostrés porque no creo, o sea, si te lo devuelve modificado es porque hizo alguna modificación. Porque si yo hago lo que vos me escribiste acá, retorna los elementos de lista aumentados con exponente, yo haría una cosa como eh, una lista por compresión, por ejemplo, al cuadrado, o x a la b sería, ahí está. Fíjate.
Claro. Vos lo que estás haciendo es, aquí estás haciendo una asignación, ¿no? Pero mira, lo corramos para ver. Esto lo muestro. ¿Querés que haga un print acá de X? Un print de res. Lo probemos. A ver. No sé si estará bien. ¿Qué dice? List exp. Falta una T acá. Probemos ahí. Bien. Entonces, yo le pasé 1, 2 y 3. Y fíjate que vos adentro la estás modificando, ¿no? Entonces vos estás haciendo una operación que la muta, la está mutando, la está modificando a la lista, aquí, justo acá. O decir, lista en el espacio sub i va a ser igual a lo que tenía, pero elevado a lo que sea, en este caso 2, ¿no? Hasta ahí se entiende, ¿no? Ahora, el problema, y bueno, esto es obvio que lo va a modificar a lista, que en este caso sería res, ¿no? Ahora, la idea era de que yo mantenga X con este valor, ¿no? Pero fíjate lo que vos estás haciendo. El error está aquí, ¿no? Acá está el error. Esto no es un resguardo de la lista, sino que, ¿qué es lo que hiciste acá? X, ¿cuánto vale? X vale esto. Y acá vos lo único que estás haciendo es, a res, le estás asignando a donde apunta X. ¿Mm? Claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué, Gustavo? ¿Por qué? Porque X hace referencia a esto. Y si yo digo res va a hacer referencia a X, estoy haciendo que res también haga referencia a X. Entonces, como dice Gustavo, yo para salvar ese, o no salvar, porque esto es perfectamente para Python, vos quisiste hacer eso, digamos. Pero en realidad lo que vos quisiste hacer es una cosa así, digamos. Claro, no es que sí, se corresponde. Vos lo tenés que pensar como que apunta. Mira, en este caso, X apunta a este objeto. Y cuando vos haces esto, sin esto, lo que estás haciendo es que res apunte a X, que efectivamente hace que en realidad res apunte a esto. Exacto. Lo más parecido a cómo funciona Python sería algo así como un puntero. ¿Mm? Pero bueno, un puntero es un concepto más complicado, así que ni olvídense de eso. Pero entonces, para salvar esto, vos lo que tenés que hacer es copiar el contenido, o sea, una copia del contenido de esto. ¿Por qué? Porque esto no es que es una copia, eso voy a explicar, Iván. Esto no es que, si ustedes ven, hay alguna teoría o alguna práctica, hay dos formas que vos podés hacer esto. En realidad hay como tres formas que podés hacer esto. Una es con slicing, y el slicing, si está en algún lugar, no está acá. Está en el tutorial, de hecho. Bueno, no importa, no lo voy a... Bueno, no importa. Les explico directamente. El slicing lo que hace en realidad es devolverte un nuevo objeto. En este caso, una nueva lista. ¿Mm? Devuelve una nueva lista y con lo que diga esto. Entonces, si se acuerdan, yo hacía lista igual a... En realidad, cuando yo hago un slice de la lista, me devuelve una nueva lista.
esto es como una sublista, pero es un objeto nuevo. Es una nueva lista que tiene lo que dice acá. Por eso, esto funciona. Si quieren, lo probamos. X se mantiene con el valor. ¿Mm? No, no es casteo. Sería un casteo C para obtener el continuo. No es el casteo. El slicing te devuelve un nuevo objeto con lo que vos querés. En este caso, una nueva lista, porque esta era una lista. Si X hubiera sido un string, cuando yo le hago el slicing, lo que me devuelve es un nuevo objeto del mismo que estaba acá. Entonces, me devuelve una cadena. ¿Ves que tiene las comillas? Entonces, esto me devuelve una nueva cadena. ¿Mm? Para que lo sepan. Entonces, así yo voy a hacer lo que yo quería. Esa es una de las formas. Y la otra forma, fíjense, es usando esto. Y fíjate que te lo escribe acá, ¿no? Es equivalente a usar el slicing de copio todo. ¿Qué hago? Bueno, pongo punto copy. ¿Por qué? Porque es una lista esto. Acá está definido como una lista. Entonces yo ya sé que puedo hacer esto porque es una lista. Y de hecho me da una copia del contenido de la lista. Y esto también funciona. ¿Ves? X se mantiene. ¿Mm? Bien. Creo que con esto podemos ir cerrando. ¿Se entendió eso? Espero que se haya entendido, porque son medio conceptos un poco más complejos. Pero bueno, sepan que, que, bueno, cuando mandan algún objeto que sea mutable dentro de una función, si lo modifican, se va a ver reflejado afuera. Sí, Jorge, acá está. Ya la pasaron ahí, pero esa es la clave. Acuérdense de, si no lo hicieron ya, suban el práctico, que es hasta mañana a las 23:55. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es la 12B, ¿no? 12B. 12B. El martes vamos a tener compañía de los otros chicos porque el lunes es feriado. Así que, bueno, espero que seamos más. Creo que ustedes son más que la otra comisión, porque los otros entran como 20 nada más. Pero bueno, eso es todo. Espero que puedan hacer algo del práctico, del 3 y el 4. Y bueno, nos estamos viendo el martes. Buen fin de semana para todos. Cualquier cosa, consulten la plataforma o por el WhatsApp si quieren. Nos vemos. Que la pasen bien. Chao, chao. Nos vemos, profe.